Lo dijo en la primera hora. 7:04 a.m, amigos. Continuamos con más de A Primera Hora por la gran señal nacional, por Radio Sonorama. Para esta noche está convocada la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde arrancará este proceso de juicio político que se impulsa en contra de 3 vocales del Consejo de la Judicatura y la expresidenta de este organismo, María del Carmen Maldonado. Esto sobre la base de este procedimiento que inició, que lo sustanció la Comisión de Fiscalización y Control Político, que no pudo aprobar un documento en el que se recomiende o el archivo o que este proceso siga su curso. Sin embargo, se presentó un informe de posiciones que lo conoció el pasado domingo el Pleno de la Asamblea Nacional y sobre lo cual se resolvió que avance este juicio político. Esta sesión del Pleno está convocada, insistimos, para esta noche, y allí es donde nosotros nos planteamos la pregunta de si cabe o no la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Precisamente este es el tema de nuestro panel el día de hoy, nuestro panel Cara y Cruz, para el cual hemos invitado a los juristas Pablo Encalada y Ramiro García, quienes nos acompañan ya esta mañana aquí en este espacio. Doctor Encalada, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Buenos días, Ramiro, buenos días a toda la ciudadanía. La bienvenida también al doctor Ramiro García. Buenos días, muy amable por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Y vamos a arrancar precisamente este panel que lo desarrollaremos con Carla Arcentales, con una primera mirada, un primer balance. ¿Cómo han visto ustedes el impulso de este proceso de juicio político en contra de estos 3 vocales del Consejo de la Judicatura y la ex titular de este organismo? Empiezo con usted, doctor Encalada. Bien, lo primero es que, en base a las atribuciones constitucionales que tiene la Asamblea, han iniciado un juicio político contra los funcionarios públicos, porque todos los funcionarios públicos tienen responsabilidad por sus actuaciones. Creo que ya lo veremos en esta conversación, cuáles son aquellas actuaciones cuestionadas por las vocales del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, que es justamente la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Pero no solo eso, ¿no? Hay muchas otras actuaciones que merecen una respuesta por parte de la Asamblea Nacional, y creo que no solo de la Asamblea, sino también investigaciones de carácter penal. Pero lo cierto es que se ha tratado de reducir este juicio político de los vocales del Consejo de la Judicatura a una discusión de quién tiene que controlar la justicia, si la tiene que controlar el correísmo Partido Social Cristiano o la tiene que controlar el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, poniendo en el centro del debate al correísmo, hay un cierto sector de la opinión pública que, con el correísmo a la mitad, dice, bueno, ¿en qué posición estamos? ¿No es cierto? ¿Permitimos que el gobierno controle o permitimos que el correísmo controle? Yo no creo que aquello sea así, porque la ciudadanía debe tener muy claro que los vocales del Consejo de la Judicatura fueron elegidos en el Consejo de Participación, por el Consejo de Participación de Transición del doctor Julio César Trujillo, y en ese mismo proceso de designación de esos vocales eligieron unos vocales alternos. Entonces, por lo tanto, si es que estos vocales de la Judicatura son destituidos, como debe ser destituidos, quienes suben son sus alternos. Entonces yo no veo dónde ven estos cucos ahí del correísmo, y si ellos fueron designados de la misma forma. Así que por ese lado yo no veo este riesgo, y creo que hay necesidad, como ya lo conversaremos, hay necesidad de su destitución. Por su parte, también quisiera que nos cuente su postura frente a este tema. ¿Qué cree que sucede el día de hoy? ¿Habrá tal vez los votos necesarios en el Pleno de la Asamblea Nacional para que queden destituidos, como ya nos ha mencionado? Bueno, mire, es evidente que en un juicio político los argumentos van a ser fundamentalmente políticos. Y por supuesto, una de las preguntas que se hace la política y en general la ciudadanía es ¿cuál es el objetivo de la destitución? Porque evidentemente un acto político como el juicio y como una destitución debe tener una finalidad política. Concuerdo en que si son destituidos los 3 vocales, que la doctora Maldonado ya renunció, serían reemplazados por sus alternos nombrados dentro de las ternas que en su momento se conocieron por el Consejo de Participación Ciudadana del doctor Trujillo. Por lo tanto, por ese lado no creo que va la cosa. Sin embargo, yo creo que sí existe una finalidad ulterior por parte de algunos sectores políticos, específicamente el correísmo. Ahí yo me quiero quedar con la pregunta que usted mismo planteaba. ¿Cuál es el objetivo de la destitución? Mire, se está tratando de utilizar este juicio político como una forma de enjuiciamiento a ciertos actos
administrativos que realizó el Consejo de la Judicatura. En específico, la evaluación y cesación de algunos jueces de Corte Nacional. Porque de esa manera se trataría de abonar en argumentos para señalar que no hubo un juzgamiento imparcial por parte de los jueces que se encontraban en ese momento a los casos en donde Correa, Glass y compañía se encontraban vinculados. Eso es lo que se quiere hacer. Entonces, la estrategia política, y esta sí es netamente política, que luego quieren derivar a lo jurídico, es tratar de enlodar el proceso de evaluación, que ha sido declarado inconstitucional por la Corte Constitucional por temporalidad. Ojo, por temporalidad. Una sola jueza, en un voto muy respetable por supuesto, se refirió a inconstitucionalidad, en un voto concurrente, a inconstitucionalidad por el fondo de la evaluación. La mayoría no encontró ninguna objeción sobre el tema de fondo de la evaluación, sí sobre la temporalidad. ¿Qué es lo que dijeron? El Consejo de la Judicatura debió haber respetado los tiempos. Está bien que haya hecho la evaluación, pero la evaluación tenía que haber hecho una vez que se cumplan los periodos para los cuales los jueces fueron Ahora, no elegidos. es cosa menor porque Por lo está tanto, determinado en la Constitución. Sí, pero vamos fijando los temas. Entonces, claro, la Corte Constitucional lo que dijo es el Consejo de la Judicatura lo hizo antes de que termine el periodo, por lo tanto, esa evaluación por temporalidad resulta inconstitucional. A mí me llama la atención un aspecto, ¿no? Si es que ahora se está haciendo este juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, si bien es cierto, no están en funciones y no puede proceder aquello, pero en todo caso la responsabilidad de todo lo que sucedió en torno a los jueces la tendría el Consejo de Participación Ciudadana de aquella entonces. Mire, a ver, yo creo que, claro, nos enfrentamos en ese momento a un periodo de transición. O sea, recuerde usted que inclusive hubo la cesación de la Corte Constitucional. Es decir, la Corte Constitucional que se encuentra ahora es producto de ese proceso de transición política, ¿verdad? En donde se cesó a la Corte Constitucional, cuya vicepresidenta era nada más y nada menos que la doctora Pamela Martínez, que luego terminó condenada por el caso Arroz Verde, que era la que cobraba a nombre de los otros el tema de los sobornos. Bueno, pero es de ese proceso de transición política de donde surgen tanto la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura y luego el proceso de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que se trata? ¿Cuál es la finalidad ulterior política? Insisto, es el tratar de generar una conciencia política, aparte de argumento jurídico, en cuanto a que los jueces que resolvieron ciertos casos, especialmente el caso Arroz Verde, en donde Correa terminó condenado con su sentencia condenatoria ejecutoriada, pues podrían no haber actuado con la imparcialidad, ya que su procedencia fue el de una evaluación y cesación cuestionable. Un poco eso es lo que políticamente hay detrás de eso. Yo creo que, claro, no es un problema de quién controla la justicia, sí o no. Yo creo que si es que vemos el estado en que se encuentra primero, si somos honestos conceptualmente, lo primero que tenemos que pensar es no en qué estado se encuentra nuestra justicia, sino cómo la dejaron y cómo se encuentra ahora, mejor o peor. Y ya vamos a analizar. Y eso es lo que tenemos que también dejar muy, muy claro, ¿no? Correcto. Recordemos el papel que jugó el Consejo de la Judicatura durante por lo menos 8 años en el gobierno de Correa. Correcto, doctor García. Vamos con usted, doctor Encalada. ¿Qué opinión le merecen estos criterios? Me llama la atención que a Ramiro le parezca cosa menor el hecho de la temporalidad, porque la Corte Constitucional no dice no he dicho que es un tema menor, he dicho que ese es el tema por el cual la mayoría de la Corte Constitucional tomó la decisión. Entonces, no hay sentencias de la Corte Constitucional un poquito inconstitucionales, como por ahí se decía. Un asambleísta decía que solo el 10% es inconstitucional. Eso no existe. ¿Es constitucional o es inconstitucional? Esta sentencia de la Corte Constitucional que Ramiro dice solo es por la temporalidad. En realidad lo que la Corte dice es ese proceso de evaluación de los jueces de Corte Nacional, que fue la última metida de manos a la justicia, es un proceso inconstitucional precisamente por la temporalidad, pero que tiene que ver con la legalidad y la seguridad jurídica. ¿Por qué razón? Porque si bien el Consejo de la Judicatura tiene la atribución para evaluar,
esta atribución no la tiene en cualquier momento y no la tiene para destituir a la mayoría de los jueces. El 70% de los jueces fue destituido. La Corte podía hacerlo después me parece que de 2 años, y podía hacerlo solo la tercera parte de los jueces y no las 2/3 partes. Es más o menos como que mañana llamen a elecciones anticipadas y luego se defienda el proceso de elecciones para presidente anticipadas, porque decimos que es un poquito inconstitucional porque solo se llamó antes a elecciones. Más o menos esa es la lógica, porque lo que se está haciendo es atacando a la más alta Corte de Justicia del país. Y esto no tiene que ver con la defensa de los jueces. Muchos de esos jueces son indefendibles, pero por favor, o sea, cometieron horrores esos jueces que de alguna forma, no de alguna forma, sino de manera directa, muchos de ellos eran quienes operaban las decisiones políticas que se hacían desde el correísmo. Pero acá no estamos para defender a personas naturales. Si es que nos interesa la democracia, si es que nos interesa la república, si nos interesa el Estado de Derecho, hay que defender lo que dice nuestra Constitución. Entonces, en ese sentido, yo creo que está de sobra justificada aquel juicio político y la causal que tiene que ver con la evaluación de los jueces de Corte Nacional. Fíjense que en los 18 últimos años, 10 altas cortes han sido destituidas en nuestro país. ¿Sí? En los países democráticos del mundo se refuerza la estabilidad de los jueces de las altas cortes. Son jueces que en muchos de los países son de carácter vitalicio. En nuestro país, cada que hay un cambio de poder político, le metemos por última vez las manos a la justicia. ¿Estamos dispuestos a seguir con eso? Eso es lo que se está sosteniendo ahora, ¿no es cierto? Tratar de defender lo indefendible cuando una Corte Constitucional ya se ha pronunciado al respecto. Ya existe un fallo, definitivamente. Ahora, Doctor, si me permites, Carlos, un segundito, yo me quiero quedar con la pregunta que tú planteabas a propósito de si había una responsabilidad por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que finalmente fue el que determinó de alguna manera que se lleve adelante este proceso más allá de lo que en efecto señalaba la propia Constitución de la República. El Consejo de Participación lo que dice es hágase una evaluación. Tampoco les da lineamientos totalmente claros, se dice hagan de esta forma. Dice no, hagan una evaluación. ¿Qué es lo que le correspondía hacer al Consejo de la Judicatura? Si el Consejo de Participación habría querido, habrían hecho de ellos mismos en base a la atribución de la consulta popular. Ellos no lo hicieron. Dicen, el Consejo de la Judicatura, haga usted la evaluación. Y la Corte Constitucional en realidad, es verdad, no dice que sea inconstitucional la evaluación en sí misma, no. Pero sí dice que el tiempo y el número de asambleístas de jueces, finalmente todo ese proceso de evaluación es inconstitucional. Y no es un tema personal, porque Ramiro participó en esa evaluación. Y la Corte no está diciendo que la calificación haya sido mal, aunque sí se observaron algunos parámetros que tienen que ver con las cualidades, ¿no es cierto?, de esa sentencia. O sea, pero la no Corte solo de las finalmente sentencias. no dice eso. Nosotros nos encontramos con jueces que no podían definir conceptos que habrían sido claros para un alumno de tercer semestre de la carrera. Y jueces penales. O sea, realmente era de terror. Jueces que no podían definir tentativa, jueces que no podían definir omisión, jueces que no podían definir qué era coautoría y que estaban resolviendo a nivel de casación los temas penales. Nosotros, más allá de la temporalidad, nosotros fuimos convocados como académicos. En mi caso, yo soy catedrático de Derecho Penal de la Universidad Central del Ecuador desde hace más de 12 años. A mí también me invitaron y no acepté. ¿Sabes por qué razón, Ramiro? Yo no acepté porque había un reglamento, ¿no es cierto? A mí me invitó en cambio la Universidad Andina, de la cual soy profesor, y el reglamento decía que los abogados que tengan litigios pendientes en Corte Nacional no podrían ser evaluadores, porque es lógico, iban a estar evaluando finalmente a los jueces que tomaban las decisiones de tus casos. Yo puse en conocimiento de esto el Consejo de la Judicatura y no fui. Pues a mí me sorprende que tú, Ramiro, hayas sido evaluador cuando tú eres un abogado de libre ejercicio y me imagino... A ver, un momentito. No. En el momento en que yo acepté ser evaluador, fui sustituido en todos los casos en los cuales yo intervenía. De esa manera evité tener conflicto de intereses como corresponde. Porque claro, obviamente yo soy un abogado en libre ejercicio profesional, si tengo casos pendientes y voy a hacer una evaluación, entonces tengo que dejar todos los casos que tengo pendientes. Y es lo que hice. Así que, por ese lado, o sea, la misma observación que tú acabas de hacer, hizo la interpelante y le contesté exactamente lo mismo en la comparecencia que me pidieron hacer ante la Comisión de Fiscalización. Yo no tenía ningún conflicto de intereses en ese momento y me aseguré de haber sido sustituido en todos los casos, y eso consta por escrito y procesalmente. Así que el problema no era el de imparcialidad, el problema era, y se demostró además, porque, ojo, las evaluaciones que se las realizaron vía video y ustedes pueden entrar en YouTube, pongan el nombre del juez y van a ver unas joyas
porque realmente son preguntas, es decir, al principio... Pero muchos de ellos alegan que incluso fueron vulnerados sus derechos y ahora incluso la Corte Constitucional falla a su favor. Mire, ¿cómo fue este proceso de evaluación en todo caso? ¿Qué es lo que llama la atención? Vuelvo y repito, la Corte Constitucional lo que ha dicho en su voto de mayoría es que la temporalidad no fue la adecuada y por eso declara la inconstitucionalidad. Es decir, no debió haberse realizado en 2019 sino en 2021. Ese es el argumento. Que si se lo considera un argumento mayor o menor, bueno, cada cual vea cómo lo evalúa, pero ese fue el argumento. De ninguna manera dijo que no fue técnicamente llevada o que no hubo imparcialidad. ¿Pero qué decir de la inconstitucionalidad del reglamento para el proceso? Justamente, la inconstitucionalidad se basa en la temporalidad. Punto. No más. Pero que es entonces, claro, jurídica y legalidad. no, claro, es decir, la temporalidad obviamente tiene referencia a la seguridad jurídica y a la legalidad, eso sin duda, y por eso es que se declara inconstitucional, pero básicamente lo que se dijo es no debió haberse realizado en 2019, 2018-2019, sino en 2020-2021. Ese fue el argumento. Y por supuesto, al no haberse respetado el plazo, se está irrespetando la seguridad jurídica y el parámetro legal que establece el periodo. Ese es el argumento. Entonces, en base de esto, se está tratando de destituir al Consejo de la Judicatura. La pregunta de fondo es, vuelvo y repito, ¿cuál es la finalidad ulterior? O sea, concuerdo con Pablo en que eso de tomarse por asalto a la Judicatura me parece que es una visión tremendista que de alguna manera se está tratando de vender dentro de esta discusión ultramaniquea que es muy propia de la política ecuatoriana, ¿no? Nosotros siempre... Hasta ahora no nos llega la televisión a colores en la política, todo lo vemos en blanco y negro, y sin gama de grises además. Pero, porque aparte, hay que decirlo, los vocales alternos son de muy buen nivel también. Gente como Jaime de Ventimilla o Yolanda Yupangui, por ejemplo, que fue la primera mujer decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y actual presidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, pues yo creo que es gente valiosa. Ha tocado, por ejemplo, el tema de Yolanda, que estuvo también en Radio Sonorama y ella se sintió de alguna manera bastante vulnerada frente a las declaraciones de Dalton Basiganupo, en donde hablaban de que muchos de los vocales que van a asumir como principales, yo la conozco si es muy que bien, quedan destituidos, yo la los conozco vocales del muy Consejo bien de la a Yolanda, de Judicatura. hecho fue mi vicepresidenta en el Colegio de Abogados, cuando yo fui presidente del Colegio de Abogados. Y Yolanda no es una persona cero política. Entonces, claro, además una persona que ya catedrática emérita, ya jubilada de la Universidad Central del Ecuador, con una vida impoluta, fue la primera mujer en ocupar la presidencia del Tribunal Fiscal. Entonces, que a estas alturas del partido, le traten de operadora política, por supuesto que le va a afectar, porque ella no está acostumbrada a este juego político. Entonces, sí, pero el tema de fondo no es quién viene o ni quién sale. Coincide de alguna manera entonces. ¿Es relevante no. quién viene? ¿En manos de quién va a quedar relevante? Vuelvo y repito. Yo coincido con Pablo en que no hay no es que hay este asalto, pero lo que sí hay es una finalidad política ulterior que la acabamos de analizar, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa. ¿De quiénes sería esta finalidad política? Hablamos tal vez de algunas bancadas de la Asamblea Nacional. Pero ya lo acabo de decir, del correísmo. Y por eso es que ellos son los interpelantes. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Cuestionar, no, más allá de la destitución, cuestionar ciertos actos, en específico, la evaluación realizada por el Consejo de la Judicatura, y de esta manera generar un argumento en cuanto a la falta de imparcialidad y de juez natural con la que habrían sido juzgados sus altos cargos que actualmente se encuentran prófugos o presos por casos de corrupción. Ese es el tema. Correcto, doctor García. Doctor Encalada. Yo creo que hay que superar esto de alguna forma y por qué razón yo creo que tienen que ser destituidos estos vocales del Consejo de la Judicatura. La justicia pasa por un momento muy complicado, de muy baja aceptación, y creo que tiene que ver básicamente por dos cuestiones. Creo que por un lado, la sensación de impunidad que existe frente a la delincuencia, que ese es otro tema que creo que es materia de otro debate, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver con la sensación de impunidad frente a la delincuencia. Y lo segundo, que tiene que ver con este festín, con este festival de acciones constitucionales tramposas que están utilizando todos los políticos de todas las vertientes, ¿no es cierto? Eso no solo lo utilizan uno, sino todos los políticos de nuestro país para acciones de habeas corpus amañadas, acciones de protección, etc. Y claro, dentro de ese cuestionamiento, el presidente del Consejo de la Judicatura se mantuvo en el cargo a partir de una acción de constitucional de estas de medianoche, de estas en un cantón de la costa. No fue así. Así fue, Ramiro. No fue. El Consejo de Participación Ciudadana lo destituye a partir de un impedimento legal registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales
de este gobierno, ¿sí? De este gobierno. Y el Consejo de Participación Ciudadana lo destituye. Él pone una acción... Sin tener atribución, por cierto, de destituir, ¿no? El Consejo, pero finalmente... Mantengamos un poco el orden, lo invito, doctor García, terminemos de escuchar la el presidente de la Judicatura, ¿no es cierto?, hace exactamente lo mismo que estamos cuestionando, es decir, porque nos escandalizamos con estas acciones tramposas en los casos de Jorge Glass. Y este presidente de la Judicatura hace exactamente lo mismo. Entonces, eso estamos dispuestos a tolerar, ¿no es cierto? Porque por el cuco del correísmo, es decir, estamos dispuestos a tolerar la inmundicia, perdonarles todo, porque estos tipos por lo menos me dan garantía de que los vamos a poder controlar. No solo eso, no solo esa acción constitucional. Han circulado audios en estos días en los cuales uno de esos vocales de la Judicatura le está hablando, está gestionando ante un juez de Corte Provincial de Justicia para que falle a favor de la expresidenta de la Asamblea Nacional. O sea, eso tampoco nos parece escandaloso. Sigo, Belkis, permítame. Hace un par de meses, en un buen día, nos despertamos con la noticia de que el Consejo de la Judicatura, estos dos vocales, Murillo, suspenden al presidente de la más alta Corte de Justicia del país, al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, ¿con qué tranquilidad, qué estabilidad, qué independencia pueden tener un juez de primer nivel cuando de un rato a otro estos vocales suspenden a la máxima autoridad de justicia? Todas estas cuestiones que si bien no hacen parte del juicio político... A eso quería ir, doctor, porque es cierto, hemos visto todo esto en este último tiempo, sin embargo, esto no es materia del juicio político como tal. Ninguno no de es estos... una de las causales para la pero no nos pongamos más papistas que el Papa. Bueno, no nos pongamos más papistas que el Papa. Sí, en unas cosas sí nos ponemos estrictos, pero en esto no. Es una decisión política. Entonces destituyámosles por cargos que no se han presentado. Esta es una decisión política. El juicio político es una decisión política. ¿Se cumple la causal? Sí se cumple la causal. Porque ellos hicieron una evaluación inconstitucional y que finalmente las indemnizaciones nos toca pagar a los contribuyentes, como siempre. Como siempre que se le mete la mano a la justicia, somos los contribuyentes los que tenemos que pagar. Pero no es solo eso, insisto, hay todo este listado de acciones que rayan en lo delincuencial que no pueden ser pasadas por alto por el órgano de control político. Pero si vamos a analizar las funciones del Consejo de la Judicatura, ¿qué sí tenían que hacer? Lo que no tenían que hacer es meterse en el ámbito jurisdiccional, se han metido. ¿Qué sí tenían que hacer? Es proveer de los recursos, de administrar bien el dinero de la justicia para que pueda por lo menos imprimirse las boletas de notificación. No hay hojas de papel bond, no se puede notificar. Es decir, lo que tenían que hacer no han hecho y lo que no tenían que hacer sí lo hicieron. Correcto, doctor. Doctor García. Mire, si bien, y creo que he sido el primero en señalar que en un juicio político los argumentos pueden ser políticos, pero hay ciertos límites que no se pueden rebasar. Por ejemplo, por muy juicio político que sea, no se le puede condenar a una persona por algo que no se le ha acusado, ¿verdad? Porque de lo contrario no habría podido ejercer ninguna forma de defensa. Si usted me dice, debieron haberle presentado un juicio político por haber abusado de una garantía constitucional, sí, sin duda, perfecto. Está muy bien, pero además no es verdad que el presidente se encuentra por esa garantía jurisdiccional. Eso no es así. Después la corrección. No, pero no es así. Es que no hay necesidad de mentir. Presentó la acción en Babahoyo y mientras se tramitaba la acción, el Ministerio del Trabajo deja sin efecto el acuerdo ministerial por el cual se generaba el impedimento. Pero una vez entonces en vez no se llegó, es más, no se llega a resolver. Porque ya, es más, la jueza ya ni siquiera resuelve porque el Ministerio de Trabajo deja sin efecto el acuerdo y en base de esto el Consejo de Participación Ciudadana deja sin efecto su decisión, que por cierto era una decisión, es así inconstitucional. Porque el Consejo de Participación Ciudadana puede nombrar, pero no puede destituir. Los mecanismos de destitución y de remoción se encuentran establecidos en la Constitución. La Asamblea puede destituir a través de un juicio político, sí. El Consejo de Participación no. El Consejo de Participación nombra, pero no puede destituir. En este caso, lo remueve, lo destituye y dice, como hay un acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo que establece un supuesto impedimento, que tampoco existía el supuesto impedimento, entonces lo removemos. El Ministerio de Trabajo deja sin efecto ese acuerdo y no se llegó ni siquiera a dictar la resolución. Por lo tanto, no es verdad decir, es totalmente falso decir que el presidente se encuentra por esa garantía jurisdiccional. Pero independientemente de eso, el haber presentado esa garantía jurisdiccional fue impresentable. Totalmente de acuerdo. Si eso hubiera sido una causal de juicio político, yo estaría de acuerdo. El problema es que no es eso. Ni los audios, ni nada de esto que estamos hablando. Entonces, claro, yo creo y me parece terrible. Y me parece terrible. Y rechazable totalmente. Pero como abogado, como jurista,
Sí, yo no puedo convalidar el que una destitución se produzca por cargos que no se presentan, pues. Bueno, y eso ya lo veremos hoy en el transcurso de... Bueno, es que no jornada entra, ¿no? Pero obviamente va a tener que sesión de pleno. comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional y va a tocarse ese tema. Pero no va a tocarse este tema. No, es que... No a debería. ver, no debería porque, ojo... No entra en la causal, claro, estoy de acuerdo. Es más, estoy seguro que los vocales van a centrarse en los cargos que les presentaron, y estos no son los cargos que les presentaron. Pero por el lo cargo- tanto, si pero se el cargo produce es una, súper simple. por lo tanto, si es que la destitución se produce por estos cargos, con los cuales hasta eventualmente podemos estar de acuerdo, pues lo que estaríamos es violando toda forma de debido proceso y toda forma de derecho a la defensa. Correcto, con esto me quedo. Tenemos que cumplir con un compromiso publicitario. Vamos a volver luego de la pausa para seguir abordando este tema y profundizar precisamente sobre estos elementos que han sido cuestionados alrededor de la justicia en estas últimas semanas, en este último tiempo. Amigos, vamos a una breve pausa. No se despegue nuestra sintonía. Ya volvemos con más de A Primera Hora. 7 de la mañana con 34 minutos. Avanzamos con más de A Primera Hora. Estamos en nuestro panel Cara y Cruz analizando este proceso de destitución que se busca en la Asamblea Nacional a 3 vocales del Consejo de la Judicatura a propósito de este juicio político que hoy arranca precisamente en sesión de pleno de esta noche. Nos quedamos con usted, doctor Pablo Encalada, porque analizábamos precisamente todos estos elementos que decíamos no hacen parte de las causales principales De este juicio político puntualmente. A ver, pero bueno, yo en mi intervención anterior empecé diciendo que tiene que referirse a la causal con la cual ha sido, ¿no es cierto?, están siendo procesados. Es verdad, sobre eso van a acusar, sobre eso se van a defender y sobre eso tienen que decidirse. Yo lo que decía es que en la política hay que dar una respuesta política y hay cuestionamientos más allá de la evaluación, ¿no es cierto? Y que tienen que ser considerados también. Yo sé que no jurídicamente en el planteamiento, en el juicio político, pero si nos concentramos en ello, yo creo, para mí es bastante sencillo. Para mí es súper sencillo. ¿La causal está aprobada, sí o no? ¿Qué dice la Corte Constitucional? No. Que es inconstitucional. Fin. O sea, para mí no hay más vueltas que dar. La Corte Constitucional dice eso y punto. Pero yo sí quisiera superar este tema porque creo que ya, al menos por mi parte, me parece que he dicho todo sobre aquello. Pero a mí lo que me parece es que este problema que atraviesa la justicia tiene que ver con su estructura orgánica, con su diseño institucional que cosa en la Constitución de la República. Tenemos un poder judicial con 2 cabezas, ¿no es cierto? Y que por eso tenemos esta permanente pugna que hay entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura, que es lo que estamos viviendo hoy por hoy. Por eso es que el Consejo de la Judicatura hace poco tiempo lo suspendió al presidente de la Corte Nacional y luego tuvo que salir a pedir disculpas. Eso hizo el Consejo de la Judicatura. Pedir disculpas por la suspensión de la máxima autoridad del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué digo que este es un problema? Porque es verdad, tiene que existir un órgano de administración del Poder Judicial, es el Consejo de la Judicatura, o como se llame, pero el Poder Judicial en la mayoría de los países democráticos del mundo reposa en los jueces de la máxima corte. Ellos son realmente el poder del Poder Judicial. Y a partir de la más alta corte de justicia del Estado, hay un órgano de administración del Poder Judicial que es el que administra, el que paga, el que compra bienes, el que ve que haya hojas de papel bond como no hay acá en el Ecuador. Y entonces, eso es porque en nuestro país la Constitución dice que el Consejo de la Judicatura se integra por representantes de los otros poderes del Estado y porque además es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Yo creo que a través de consulta popular esto se tiene que reformar, cambiar la forma de designación del Consejo de la Judicatura, porque bajo la estructura actual, lo que dice nuestra Constitución, estamos garantizando que no haya independencia del Poder Judicial, porque tenemos los otros poderes del Estado metidos en el Consejo de la Judicatura. Y también nuestra Constitución dice que este es el órgano de gobierno, ¿no es cierto? Por lo tanto, una pugna permanente con la Corte Nacional. Eso puede ser modificado a través de una consulta popular y yo creo que sería una de las formas más claras y ojalá definitiva de sacar las garras de los políticos en el Poder Judicial. ¿Cómo ve, Ramiro, usted esta propuesta de que también se incluya en la consulta popular todo lo que compete al Consejo de la Judicatura y también al Consejo de Participación Ciudadana, que de alguna manera también deja mucho que desear el accionar que ha tenido hasta el día de hoy? Bueno, con todo respeto, a mí me parece que eso sería una vuelta de tuerca a los 90 del siglo pasado, ¿no? Cuando eran los jueces los que administraban y los que ejercían el poder, digamos, de representación de la función judicial. Pero respeto mucho la posición de Pablo, no la comparto en absoluto. Me parece que uno de los grandes avances fue el haber creado el Consejo de la Judicatura, independientemente de los consejos de la Judicatura que hemos tenido. El problema radica en las atribuciones que se le da a ese Consejo de la Judicatura. Recordemos que durante 10 años el Consejo de la Judicatura se constituyó en el juez de jueces. Es decir,
desde lo administrativo, decidían si una decisión judicial era adecuada o no y los destituían. Les aplicaban error inexcusable. La Corte Constitucional ha establecido una serie de límites, una serie de diques a esto. Hoy por hoy el Consejo de la Judicatura no puede tomar una decisión así sin una declaratoria judicial. Es decir, los propios jueces califican de error inexcusable la actuación de sus inferiores. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto, sí, en cuanto a Corte Nacional de Justicia, que ha habido una evidente operación política inexplicable a nivel de judicatura. Es decir, los jueces están para dictar sentencias. Punto. Partamos de eso. Los jueces a dictar sentencia. El Consejo de la Judicatura a encargarse de la parte administrativa, de la parte financiera, de la parte disciplinaria. No más. Cuando el Consejo de la Judicatura empieza a dictar sentencias o cuando los jueces empiezan a ejercer acciones de tipo administrativo, de representación, ahí es cuando se difuminan las barreras, los bordes, las fronteras, y ahí es cuando el país, claro, se genera inseguridad jurídica. Entonces yo creo que de lado y lado el Consejo de la Judicatura y específicamente el presidente de la Corte Nacional de Justicia no han sabido gestionar adecuadamente sus diferencias internas, las han llevado hacia el exterior, digamos, hacia afuera, y han terminado desgastados ambos. Es decir, yo no recuerdo a un presidente de la Corte Nacional de Justicia al que la opinión pública le haya dado tanto palo como el actual. ¿Y por qué? Justamente por pasar esa frontera. Usted, juez, hable a través de sentencias. Usted no tiene que opinar políticamente nada. Usted tiene que hablar a través de sentencias. Mire que la más alta corte que tenemos dentro de nuestro estamento jurídico es la Corte Constitucional. Usted les ve que están resolviendo sentencia a sentencia, caso a caso. Y el momento en que les pidieron que entren además, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente de la República, les pidieron a los de la Corte Constitucional que activen políticamente, les dijeron, vean, en otras palabras, no jodan. Nosotros somos corte, nosotros somos jueces y hablamos a través de nuestras sentencias. Ustedes vayan, hagan lo que ustedes tengan que hacer, que nosotros seguiremos resolviendo nuestros casos. Hasta luego. Estamos siendo bastante pragmáticos, obviamente, lo que se va a tratar el día de hoy en la Asamblea Nacional, pero traigamos a colación un posible escenario. En el caso de que el día de hoy no se destituyan a los vocales del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, Mario Ruiz. Hoy no se va a tomar la pero hoy se instala el pleno, ¿no? Eso, en el mejor de los casos, a fines del jueves o el viernes se podrá tener una resolución. Perfecto, en esta semana vamos a conocer la resolución. Vamos a plantear un posible escenario. ¿Qué tal si no son destituidos los vocales del Consejo de la Judicatura? Continúan, por ejemplo, Mario Ruiz de Pachacutic ha mencionado que él va a proponer un nuevo juicio político en donde se trate a los 5 vocales en general. E incluso en este nuevo juicio político ya se van a tratar estos actos de supuesta corrupción que involucran a Murillo en los audios que se han filtrado a través incluso de las redes sociales. Usted sabe que el juicio político tiene todo un trámite que es bastante largo, bastante engorroso y bastante político. Es digamos que es un procedimiento que tiene varias fases, tanto dentro de la Comisión de Fiscalización como luego dentro del Pleno. Y además que hay solicitudes que están en cola, ¿no? Y que hay una cola, como dice usted, de juicios políticos. Es decir, difícilmente, si es que se presenta ya un nuevo juicio político, difícilmente se lo podrá tramitar en el 2023, por ejemplo. O sea, eso quedará como para el 2024, cuando además ya estaríamos muy cerca de la terminación de periodo. No sé si tanto, pero al menos este año difícilmente. No, este año imposible. Y 2023 súper difícil con la cola, porque hay una cola, como dice usted, y además de peticiones de juicio político ya calificadas. Correcto. Entonces, claro, y en eso la Comisión de Fiscalización ha sido clara de decir, bueno, vamos a tratar esto en orden. Porque la misma ley lo determina. Exactamente. Entonces, yo creo que un nuevo juicio político, claro, por supuesto que se puede proponer y proponer mejor. El problema de este juicio político es que fue muy mal planteado, pero muy mal planteado. O sea, lo hicieron justamente partiendo de, como es juicio político, todo vale. Y el problema es que no todo vale. Hay un marco jurídico también para el juicio político. O sea, que los argumentos pueden ser... ¿Habrían razones en otro juicio político? Doctor García. Sí, bien. Voy con el doctor Pablo Encalada. En este no, y por eso creo que en este caso la destitución no procede, porque me parece que los cargos han sido muy poco fundamentados y muy poco demostrados. Por la causal, tal y como se presentó. Doctor García, vamos con el doctor Encalada. Me alegro que Ramiro lo reconozca, como también lo hizo Fernando Villavicencio en otro espacio. Es decir, reconocen que sí hay... No estoy aquí para defender a nadie. Que sí hay razones por las cuales
esos vocales de la judicatura deberían ser destituidos. Claro, solamente mediante un juicio político. Por ejemplo, ellos reconocen que se razón. A mí eso me parece bueno. ¿Por qué usted no ha planteado, señores vocales del Consejo de la Judicatura, por qué ustedes no han implementado el expediente electrónico? Solo eso sería una causal como para juicio político, pero ya. Pero los audios. ¿Verdad? Los audios. El tema de los audios, el tema del, claro, La suspensión del presidente de la Corte abusos. Nacional. ¿Qué te parece la suspensión del presidente de la Corte Nacional? Causal de juicio político. Me pareció feo, pero me pareció una gestión inadecuada de las diferencias internas. No sé si llega tanto para una causal de juicio político, pero insisto, el problema es que este juicio político está muy mal planteado. El problema es que el juicio político tiene que ceñirse a los causales, a los cargos que se ha presentado, y me parece que como ha estado tan mal planteado, pues los vocales han logrado salir, desde mi punto de vista, indemnes de eso, pero a la final es un tema de votos. Correcto, así es. Me quedo con el doctor Encalada. Yo discrepo con Ramiro, más bien creo que ellos escogieron la causal más sencilla. Yo resalto el hecho de que Ramiro reconozca que sí hay argumentos por los cuales deberían ser destituidos. Él dice que por otro juicio político, y claro, esto sería una pérdida de tiempo que ya no lo veríamos en este año, es verdad, pero reconoce que sí. Yo creo, en cambio, que escogieron la mejor causal, porque es la más objetiva. O sea, está discutir si es que la suspensión del presidente de la Corte Nacional es una violación flagrante de la independencia judicial. Hay posiciones, Ramiro dice no me parece tanto, porque no hay algo tan objetivo con lo cual podamos evaluar. A mí sí me parece gravísimo. El tema de los audios raya en el delito, hubieran dicho no, veamos que la presunción de inocencia, que investigue Fiscalía. Pero este tema de la evaluación de los jueces de la Corte Nacional es súper objetivo. Porque partimos de una sentencia de la Corte Constitucional, entonces no hay mucho margen de maniobra sobre eso. Por eso yo creo que la causal está absolutamente probada y creo que la actividad probatoria de cara a demostrarlo es la presentación de la sentencia. Bueno, yo no lo veo tan, yo insisto, yo no lo veo tan en blanco y negro. Yo sí creo que hay una gama de grises acá. Yo creo que la pregunta que se van a hacer muchos de los asambleístas es: ¿está usted de acuerdo en destituir al Consejo de la Judicatura por haber adelantado una evaluación a jueces evidentemente impresentables? Sí. Entonces, claro, sí. Si es que Pablo fuera asambleísta, votaría que sí. Alguien podría decir, desde mi punto de vista, con este gobierno adelantemos las elecciones en contra de la ley. Entonces alguien podría decir y no en contra de la ley. De hecho se trató de adelantar elecciones hace poco con la destitución del presidente. Pero bueno, era un mecanismo constitucional. Pero en el marco legal, y claro. Se dio la votación y tales. Ahora, el tema, insisto, es que dentro de ese proceso de transición, si algo era evidente, es más allá de la adscripción política, que eso era obvia, de los jueces al correísmo, el tema es que había un ínfimo nivel jurídico que produjeron las peores sentencias posibles, o sea, sentencias horribles, sentencias donde se condenaba por aplaudir, por ejemplo. O sea, cosas de locura. Entonces, claro, en ese momento hubo un clamor nacional de evalúen jueces. Y es más, todavía hay el tema de por qué se quedaron los jueces de Corte Nacional y por qué no los jueces de Corte Provincial. Eso, inclusive nosotros como Federación Nacional de Abogados del Ecuador exigimos una evaluación ya. Porque tenemos... ¿Otra metida de mano? No, ninguna otra metida de mano. La Constitución establece que todo funcionario tiene que ser evaluado dentro del marco constitucional, por supuesto respetando los plazos, sin salirse de la temporalidad y no incurriendo en los errores anteriores. Punto. Quiero aprovechar estos minutos para trasladar una inquietud que nos llega al chat de aquí de la radio. Nos dice el doctor Encalada: en caso de que sean destituidos, ¿qué pasaría con Álvaro Román, alterno de María del Carmen Maldonado? Bueno, ella no va a ser destituida porque ella ya no hace parte del Consejo de la Judicatura, pero nos dicen quien según varios criterios debería ser el presidente de la Judicatura suplente tras la salida de Maldonado. Hay una cuestión difusa, creo que, y eso está en manos de resolución de la Corte Constitucional, y yo sí creo que la Corte Constitucional ahí no creo que ha tenido una posición suficientemente responsable con los problemas del país y el problema de la justicia. Creo que la Corte Constitucional podría priorizar ese caso, ¿no es cierto?, podría resolverlo y definir quién mismo es el presidente de la Corte Nacional. Porque, ¿qué es lo que pasó? Para que entienda la ciudadanía. Cuando renuncia la expresidenta de la Asamblea, ella tenía un alterno, que es el doctor Álvaro Román. Del Consejo de la Judicatura. Perdone, del Consejo de la Judicatura. Era el doctor Álvaro Román. Él venía actuando cuando ella se enfermaba, cuando ella salía de viaje, él quedaba como su alterno. Sucede que ella renuncia y él, claro, dice: yo voy a asumir la presidencia que me corresponde, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia dice: no, señor, el doctor Álvaro Román no proviene de mi terno, ¿no es cierto? Porque la Constitución dice que quien tiene que presidir el Consejo de la Judicatura es el representante
del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces ahí hay dos puntos en derecho que a mí me parece que son discutibles y que tendrían que resolverse en derecho. Mi criterio era que el doctor Álvaro Román asuma la presidencia y que a través de una acción constitucional o la que fuere se resuelva si es que eso es lo correcto o tiene que enviar una nueva terna el presidente de la Corte Nacional. Entonces, en este momento, seguimos con el mismo problema. Independientemente del juicio político, eso no se ha resuelto. Porque el doctor Álvaro Román reclama, mediante el sistema de justicia constitucional, reclama la presidencia. Y el presidente de la Corte Nacional, por otro lado, está enviando una terna al Consejo de Participación Ciudadana para que se decida quién es el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo resolver esa pugna en todo caso? Yo creo que son dos vías diferentes. Eso va a ser Corte Constitucional, ¿no es cierto?, de la presidencia, y lo otro, pues, en la Asamblea Nacional. Pero la decisión respecto de la permanencia o no de los vocales no va a cambiar esta discusión jurídica que existe respecto de si el doctor Álvaro Román es o no el presidente del Consejo de la Judicatura. Toda esta pugna se produce por una decisión inadecuada de ubicar al doctor Álvaro Román como alterno de la doctora María del Carmen Maldonado, porque no le correspondía. El doctor Román vino en la terna de Fiscalía y quedó tercero en esa terna. Para no entrar en nuevas listas y en nuevas ternas, lo que dijeron es, bueno, al doctor Román de la terna de Fiscalía, pongámosle del terno de la doctora Maldonado. Pero al no provenir de la lista de los jueces, del presidente de la Corte Nacional de Justicia, no podía asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo se va a resolver esto? Sencillo. Cuando el presidente de la Corte Nacional de Justicia remite una terna, que el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana puede designar a un vocal principal que, por mandato constitucional, asumiría la presidencia del Consejo de la Judicatura. Eso es todo el tema. Ahí sí, yo no lo veo tan complicado y no creo que convenga siquiera meterle a la Corte Constitucional en este tema. Pero la Corte Constitucional... Sí, yo asumo que no se pronunciará mientras no se produce lo que tiene que producirse, que es la remisión de la terna por parte del presidente de la Corte Nacional y la elección de un vocal por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Y con eso, arreglado el tema, porque si hay algo que nos deja claro la Constitución, es que quien debe presidir el Consejo de la Judicatura es una persona que provenga del listado de los jueces. Que es lo lógico. Es lo lógico. O sea, son los jueces los que tienen que presidir. Pero obvio. Ahora, claro, en esto la ley establece que en caso de falta de no existir un vocal, se elegirá uno de mayoría y es en base de eso que le eligieron al doctor Fausto Murillo. Pero es una elección, es una presidencia temporal. El momento en que la Corte Nacional remite una terna, que ahorita remitió una, remitió otra y dijo, chuta, pero si quieren le ponemos liquid paper, no se preocupen, no pasa nada, mandamos otra. El momento en que presenten una terna en condiciones de la que se pueda elegir un vocal medianamente aceptable, pues tendremos nuevo presidente del Consejo de la Judicatura sin necesidad de decisión constitucional, me parece. Correcto. Hace unos instantes ustedes hacían referencia de un lado a la necesidad de cambiar la forma de designación del Consejo de la Judicatura, de otro lado que el problema radica en las atribuciones del propio Consejo de la Judicatura y tenían diferencias en estos criterios. Yo quiero trasladarles una pregunta que nos llegó a sí mismo el día de ayer, que hemos venido analizando este tema y que tiene que ver con la destitución de los jueces, de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿En cuánto va a mejorar la justicia en nuestro país?, preguntaba un oyente. ¿Y por qué quiero traer esto a colación y enlazado a estos criterios a los que ustedes hacían referencia? Porque al final del día muchos de los cuestionamientos tienen que ver con un tema de injerencia entre las funciones del Estado en la función judicial. Doctor Encalada. Mire, yo creo que los problemas que tiene el sistema de administración de justicia no son diferentes a los otros servicios que presta el Estado, ¿no es cierto? El sistema de salud es un lío, el sistema de educación, y el sistema de justicia no es de excepción. Entonces, por ese lado, el deficiente servicio de justicia no va a cambiar con que cambiemos a los vocales. Pero se habla de una supuesta independencia, a eso se va. Bueno, yo lo que sí creo es que uno de los principales problemas, hay que mejorar, digamos, la prestación del servicio, ¿no es cierto? Pero desde mi óptica, desde mi ejercicio profesional, el mayor problema que yo he tenido en el ejercicio de la profesión es la falta de independencia del Poder Judicial. Y sobre esto no hay complejo judicial, no hay edificio que compense esa falta de independencia, porque de alguna forma, en la época del correísmo vivimos una modernización de la justicia, ¿no es cierto? De edificios, computadoras, etcétera. Pero en cambio, fue el momento del mayor secuestro del Poder Judicial.
¿no es cierto? Y bajo la forma de organización ideada por el correísmo es que se ha venido manteniendo el Poder Judicial. Por eso yo lo que creo es que si no modificamos aquello, difícilmente vamos a tener un Poder Judicial independiente. Por eso es, desde mi punto de vista, la urgencia de la necesidad de reformar la forma de organización del Poder Judicial, de tal forma que el Consejo de la Judicatura ya no tenga esta facultad de gobernar al Poder Judicial, sino simplemente de administrar. Y es verdad, Ramiro traía a colación esta sentencia del año 2019 que tiene que ver con el error inexcusable, y seguramente la ciudadanía no le ha prestado demasiada atención, pero es uno de los pasos más importantes que ha tenido el país de cara a la independencia de los jueces. Y fue por la cual la Corte Constitucional dijo que el Consejo de la Judicatura ya no tenía más la atribución de revisar las decisiones jurisdiccionales de jueces y fiscales. Más de 3.000 funcionarios judiciales fueron destituidos en la época del señor Yalc, a través de esta figura, en donde los jueces dictaban sentencias, unos jovencitos ahí en una oficina al lado de la presidencia revisaban y decían, no, esto está mal hecho, destitúyase. Eso era escandaloso. Entonces la Corte Constitucional dijo que eso ya no iba más, ¿no es cierto? Y que el Consejo de la Judicatura ya no tiene esa atribución. Pero claro, cosa curiosa, en base a después de esa sentencia, los vocales del Consejo de la Judicatura lo suspenden al presidente de la Corte Nacional por error inexcusable. O sea, uno dice, si es que ya esto no era lo suficientemente claro, estos vocales se buscaron una endija, la más chiquita, para meterle mano a la función jurisdiccional del presidente de la Corte Nacional. Entonces, claro, estas cosas son las que yo digo, no estoy dispuesto a tolerar en el manejo de la justicia. Mire, que yo creo, vuelvo, insisto, que el debate no puede ser solamente en cómo está nuestra administración de justicia, sino cómo estaba y cómo se encuentra ahora. Hemos caminado hacia ¿Cómo adelante, está ahora, por ejemplo? ¿Hemos caminado hacia adelante o hemos caminado hacia atrás? A mí me parece que en materia de independencia judicial, ya que estamos hablando tanto de independencia judicial, sí se ha dado pasos hacia adelante, motivado tanto por acciones del Consejo de la Judicatura como por decisiones constitucionales como la que hice referencia yo y acaba de señalar Pablo, en donde la Corte Constitucional pone límites a la capacidad disciplinaria. Concuerdo con Pablo en que el periodo de mayor secuestro de la justicia fue el correísmo, quienes ahora son los interpelantes. Entonces, claro, políticamente resulta un poco difícil de vender la idea de que se está luchando por la independencia judicial por parte de quienes en su momento la secuestraron totalmente. Eso es como, digamos, apoyar el pedido de eliminación de la prostitución en base de la iniciativa del dueño de una casa de tolerancia, ¿verdad? Entonces uno dice, a ver, un ratito, un poquito de coherencia. Esto no, así no funciona. A quienes secuestraron la justicia, sin duda, fue el correísmo. Y ahora se está alegando que hay falta de independencia judicial cuando, bajo parámetros objetivos, existe mucho más independencia judicial hoy que antes. Hoy no puede el presidente del Consejo de la Judicatura suspender a su gusto a cualquier juez como hacía Yalc en su momento. Hoy el Pleno del Consejo de la Judicatura, aun cuando estén todos de acuerdo, no pueden destituir a un juez basados en su propio criterio de error inexcusable. Tienen que esperar que exista una declaratoria. Pero sí lo hicieron con la máxima autoridad. No. Y el correísmo llegaron a suspender a la máxima. No. Me refiero a destituir. Hoy el Pleno no puede destituir a un juez, el que sea, si no existe una declaratoria judicial de error inexcusable o negligencia manifiesta. Entonces yo creo que sí se han dado pasos objetivos hacia adelante en materia de independencia judicial. Pero tenemos la el tema de los administración audios, por ejemplo. Pero es que hablamos ahí de esa discusión. Ahora, también la injerencia que tiene el Ejecutivo sobre la justicia. El primer tema en el que se debe tratar es la independencia de la administración de justicia de sí misma, de sus órganos de administración. Ese tema es fundamental. Y este es un tema que, no solamente se lo está debatiendo acá, en este momento se lo está debatiendo en España, por ejemplo, hasta donde el Consejo de la Magistratura interfiere o no a través de sus decisiones en las sentencias. ¿Sí? Yo creo que ese es un tema pendiente. Pero claro, comparado a cuando teníamos una sabatina en donde se les decía a los jueces cómo fallar y que mágicamente el día lunes los jueces fallaban así, o el Consejo de la Judicatura destituía al juez que hubiera resuelto de la forma en que el presidente no le gustaba y lo hacía manifiesto en su sabatina,
creo que hemos avanzado mucho. Pero los audios es ¿verdad? igualito. Ahora, los audios estos audios filtrados dicen lo mismo. es impresentable. A ver, incluso yo quiero traer a colación algo. Yo quiero traer a colación algo, nada más, Ramiro. El día de hoy. Yo creo que por esos audios debería proponerse un juicio político, sin duda. A eso nos referíamos, era una de las propuestas incluso que tiene Mario Risa Pachacuti. Sí, a mí me parece que pero hablemos también sobre la injerencia que hay, incluso de parte, la supuesta injerencia que hay de parte de la votación que tiene que darse en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Injerencia de hablan de que se han llamado a algunos asambleístas para que algunos partidos tengan que votar a favor de le están acusando al presidente de la Corte Nacional de eso, ¿no? Eso veía que el asambleísta Dalton Basigalupo decía que el señor presidente está haciendo lobby. Que hay llamados para que hayan los votos. Para que le destituyan. Hablan también de un audio de Murillo donde se habla de que ya tenían por poco comprado a Pachacuti para que vote. Pero saquen el audio. ¿Y por qué no han sacado el audio? Porque porque se habla de un montón de cosas, pero independientemente de eso, vuelvo y repito, eso lo que nos estaría demostrando es que hay un manejo corrupto de la votación en el legislativo. Que eso ya no, de lado y lado. Porque mencionan que hay ya la repartición incluso de algunas notarías. Es más, veo con mucha tristeza que bloques se están dividiendo por este tema, ¿no? Entonces veo que el asambleísta Basigalupo está acusando a su compañera Vilma Andrade de favorecer al amigazo y a través de eso garantizar votos para destituir a los del Consejo de la Judicatura. Es decir, estamos frente a una de las facetas más cutres de nuestra clase política, donde no se está discutiendo la causal, no se está discutiendo las pruebas, no se está discutiendo la legitimidad de una destitución o no, y lo que estamos discutiendo es quién tiene más panas y quién hace más trampa para lograr una votación. Esa es nuestra clase política. Ahora, ojo, lo que decía Pablo hace un momento, y en eso tiene toda la razón, vemos que se replica en la administración de justicia los problemas que tenemos en todas las otras instituciones. O sea, en instituciones donde no hay gasas, acá no hay papel bonds, ¿verdad? En instituciones donde no hay aulas, acá vemos que no hay el tóner. Entonces, claro, el problema es que mientras no tengamos claro que la administración de justicia es un sector fundamental para la subsistencia del Estado constitucional de derecho, vamos a seguir pensando en la administración de justicia como una forma de gasto innecesario, si es posible inexistente. Reduzcamos lo más que podamos el presupuesto de la administración de justicia, cuando el debate debería ser al revés. Deberíamos tener muchísimo más inversión, y esa inversión presupuestaria, y ahí sí es el jalón de orejas, ya no es a la función judicial ni al Consejo de la Judicatura, sino al Ejecutivo, que es el que da la plata, y al Legislativo, que es el que aprueba los presupuestos. O sea, ¿cómo pueden aprobar un presupuesto con reducciones sustanciales a la función judicial que nos garantiza un pésimo servicio? Correcto. Nos quedan un par de minutos. Sí quisiera las reflexiones finales a propósito de este debate. Empiezo con usted, doctor Encalada. Yo creo que es siempre necesario reforzar un mejor servicio de justicia que no lo tenemos, que no lo hemos tenido en el Ecuador, y que pasa no solo por reforzar la independencia del Poder Judicial. Digamos, mi lucha en estos últimos años es la independencia judicial. El otro sector tiene que ver con la prestación del servicio, ¿no es cierto? Y eso es algo que le corresponde al Consejo de la Judicatura, eso sí, definitivamente al Consejo de la Judicatura. ¿Cómo deciden los jueces? Es algo que el Consejo de la Judicatura no puede intervenir, pero que haya suficientes recursos para que puedan atender al ciudadano de una manera adecuada, para que se puedan dar las audiencias de una manera oportuna, para que se resuelva de una manera oportuna los conflictos en la sociedad. Ese es un problema, sí, del Consejo de la Judicatura. Y ese Consejo de la Judicatura no ha hecho nada por eso. Más bien, los problemas se han ido acrecentando. Por ejemplo, hay cuestiones tan sencillas como la publicidad, ¿no es cierto? Han habido esfuerzos por ahí, la propia Corte Nacional se ha pronunciado en el sentido de que sean públicas las audiencias, porque eso de alguna forma garantiza un control ciudadano y mejora el sistema de administración de justicia. Y el Consejo de la Judicatura no ha podido dotar de licencias de Zoom. O sea, a ese punto llegamos en la administración de justicia, que no tengamos ni para pagar aquello. Entonces, yo sí creo que no podemos dejar pasar su ineficiencia administrativa, sus acciones lesivas a la independencia del Poder Judicial y su flagrante violación a las decisiones de los jueces cuando han estado gestionando estas sentencias en favor como el caso de la expresidenta de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, yo creo necesario que ellos tengan una consecuencia que tiene que ver con su destitución, lo cual no va a cambiar en absoluto, la prestación del servicio de justicia. Y por el contrario, creo igual de malo. Que tiene... sí, claro. Pero sí creo que tenemos a la mano la respuesta, y que es la consulta popular.
La consulta popular para cambiar la forma de designación de los vocales y para quitarles el gobierno del Poder Judicial. Correcto, con esto me quedo. Concluyo con usted, doctor García. Creo que retroceder 30 años no es la solución. Me parece que, insisto, volver a los 90s, en donde los jueces, 90s y para atrás, donde eran los jueces los que hacían designaciones, donde eran los jueces los que se controlaban disciplinariamente, donde... No, te digo... Pero eso no estoy proponiendo. Lo que me estás diciendo es que se devuelva el poder, y entiendo que es el poder administrativo, financiero y disciplinario a los jueces. Para la designación. Eso sería... Como pasa en sean, España. que sean los jueces... En España, la máxima ¿Pero quién corte te dice que la Corte designa jueces? No. Por favor. La máxima Corte designa al órgano de administración. Así funciona en España, como funciona en Chile, en Estados Unidos. No. La máxima Corte es quien tiene el poder judicial. No, señor. Y designa el Parlamento. No, pero a partir de la propuesta. No, de los jueces de designa el la Parlamento. Corte Suprema. Estás equivocado, perdóname. Y te digo, como yo he sido capacitador de la función judicial en España. No es así. Lo que estás diciendo es completamente equivocado. Yo de lo que conozco son los no, jueces, señor. de los jueces sale. Designa, lo que pasa es que de pronto te equivocas porque se utiliza una nomenclatura diferente. El legislativo allá se llama Corte. Las altas cortes es el legislativo, es como se llama el Parlamento. Cuando dicen, claro, designa la Corte, pero sí, la Corte es el Parlamento. Y de entre los jueces. No solamente de entre los jueces, designa de entre los abogados y también desde la academia. Chile. No solamente eso, pero ya te digo, estás confundido completamente. Es el Parlamento el que designa. Acá designa el Consejo de Participación Ciudadana. Y yo creo pero por representantes de los otros poderes del Estado. Por supuesto, y yo creo que no es el problema con el Consejo de la Judicatura no es las vertientes ni la forma de designación. Yo creo que son, por un lado, las atribuciones y por otro lado, la falta presupuestaria. O sea, sin presupuesto le estamos pidiendo que hagan magia. Les estamos diciendo hasta de lo que se van a morir porque no hay papel bond. Y obviamente los del Consejo de la Judicatura dicen, pero ¿qué quiere que haga si no me dan el presupuesto? Y un presupuesto que depende del Ejecutivo y el Legislativo. Un presupuesto que no es aprobado por la función judicial. Ellos hacen la petición. Es el Legislativo el que aprueba. La vía de consulta popular que planteaba el doctor Encalada. Mire, o sea, si es que es una consulta popular, como dice Pablo, para devolver el poder a los jueces, el poder administrativo, de ninguna manera, me parece totalmente inadecuado. ¿Qué se podría plantear en ese contexto? Lo que se podría plantear es mayores controles a la actividad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, de manera que no exista ese chantaje, ¿no? Que no sienta el juez que tiene el Consejo de la Judicatura aquí trepado en la oreja, con capacidad de destituirlos si no hace lo que ellos dicen. Punto 1. Punto 2, y sobre todo, implementación de nuevas tecnologías en la administración de justicia. Mientras en otros países se está discutiendo sobre Big Data, blockchain, inteligencia artificial y un montón de nuevas estructuras tecnológicas que se aplican a la administración de justicia, acá, como dice Pablo, ni siquiera tenemos renovación de las licencias de Zoom. Pero también eso pasa por lo presupuestario y por la voluntad política de hacerlo. Porque además, esa implementación de nuevas tecnologías impediría hacer una cantidad de trampas a las que están acostumbrados un montón de sectores, como por ejemplo la presentación de varias acciones jurisdiccionales de garantías constitucionales hasta que caiga donde el juez de confianza, o la presentación de acciones constitucionales en jurisdicciones que no sean la adecuada. Claro, con nuevas tecnologías el propio sistema establecería alertas. Diría, a ver, un momentito, aquí están alegando de que hay un señor que está preso en la Tacunga y lo están presentando en Manglar Alto, provincia de Santa Elena. Plin, 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 alerta. Pero todo eso se lo puede hacer ya con tecnología existente y que además no es muy cara porque ya se viene implementando en varios sitios, mientras en China ya tienen jueces robots para temas civiles de menor cuantía. Que ojo, además, tienen mucho más credibilidad que los jueces humanos. Acá todavía no renovamos licencias de Zoom y acá todavía seguimos discutiendo de quién tiene que pagar el tóner, de que si las partes tienen que llevar el papel bond o no. Es una discusión precaria totalmente. Entonces, insisto, la implementación de nuevas tecnologías debe ser una prioridad. La implementación del expediente electrónico debe ser una prioridad. Ya la pandemia nos empujó hacia un nuevo marco tecnológico. Esta entrevista lo habríamos podido hacer tranquilamente vía Zoom, y de hecho ustedes están haciendo casi todas las entrevistas vía Zoom, lo cual antes habría sido impensable. Si en 2019 yo les hubiera dicho, oiga, hagamos un Zoom, ustedes se habrían sentido ofendidos, me hubieran dicho, oiga, pero ¿qué le pasa? Le estamos invitando a una entrevista, usted tiene que venir acá. ¿No es cierto? Ahora lo vemos como algo muy normal. Igual, la administración de justicia tiene que evolucionar, pero tiene que evolucionar hacia una mayor tecnologización. Tiene que evolucionar hacia una introducción de nuevas tecnologías, de nuevos instrumentos que nos permitan mayor transparencia.
cuando hablamos del proceso público, por ejemplo. Un proceso público es un proceso que tiene que estar abierto a todos. Entonces, claro, antes, cuando era presencial, se decidía quién entraba y quién no. Ahora con Zoom puede ver todo el mundo la audiencia, por ejemplo. Entonces se tiene que garantizar esa publicidad, esa apertura, que a la final deviene en mayor transparencia y en menor corrupción. Correcto, con esto nos quedamos. Me quedo con eso y bueno, estaremos pendientes de qué sucede el día de hoy en torno a este juicio político. Hoy se instala la sesión del Pleno y quiero contarles que esta evaluación podría durar aproximadamente 2 días, teniendo en cuenta que los 2 interpelantes, Viviana Veloz de Unión por la Esperanza y Luis Almeida del Partido Social Cristiano, tendrán 2 horas cada uno para fundamentar las acusaciones. Por su parte, los acusados tendrán 3 horas cada uno para presentar sus respectivas defensas, así como el derecho a la réplica, pruebas de descargo, y luego cada persona tiene derecho a una réplica por 60 minutos cada uno. Así es, veremos qué es lo que pasa y cuál es el desenlace de este proceso de juicio político que se impulsa en la Asamblea Nacional. Mientras tanto, quiero agradecer la presencia de los juristas Pablo Encalada y Ramiro García, con quien hemos llevado adelante este panel, cara y cruz, a propósito de la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.